Muy buenas tardes. Antes de empezar quiero tomarme un momentito para darle las gracias. Primero a Fernanda por haber organizado este foro que ha sido, la verdad, interdisciplinario y que ha habido muchas propuestas y discusiones, sobre todo teóricas, algunas que se han repetido, otras que todavía que son innecesarias y otras que sí plantean problemas contemporáneos. Bueno, a Fernanda, porque fue la que me invitó, pero a todo el equipo que le ha ayudado para organizar este evento. Y la segunda es que yo nunca pensé que me pusieran en una mesa de arte, pero bueno, vamos a ver qué sale. Este trabajo es resultado de dos actividades. Una, la invitación de Miguel Ángel Guzmán López a participar en un libro que no sé cuándo va a salir, pero espero que pronto, sobre el libro y las bibliotecas. Me costó muchísimo trabajo pensar en qué, porque yo luego pensé en un libro de aquí de la biblioteca, pero ¿cuál? Y le di vueltas a muchas cosas hasta que finalmente decidí por un libro que me fascina, aunque no lo es italiano, pero que tiene una historia muy interesante en la cultura hispanoamericana, latina, desde la Edad Media hasta la actualidad, aunque ahora se encuentran pocos ejemplares. Y entonces finalmente me decidí por esta obra que es el Amadís de Gaula. No voy a hablar del contenido de la novela porque ni soy experta en literatura ni nada, pero sí en una serie de planteamientos de carácter patrimonial. Dividí, y espero que me alcance el tiempo, y si no, pues ahí me corta mi modo, la exposición en 4 partes. La primera es el libro. La segunda, las bibliotecas, y en particular la biblioteca del doctor José María Luis Mora. La tercera parte, la Amadís. Y la cuarta parte, ¿qué es lo que se me ocurrió tratar de trabajar del Amadís, o de esta edición del Amadís que está aquí en la biblioteca Olivares y que perteneció al doctor Mora, con algo que he discutido desde hace, más bien he aprendido de ella, de una colega que está en León que trabaja, ella sí trabaja cuestiones de arte, que es lo que se conoce como la emblemática, que es una técnica que se desarrolló en Italia y en España a partir del siglo XVI y que tiene varias funciones, como veremos cuando abordemos esta parte. El libro es una invención de la humanidad que se ha dado de diferentes maneras en diferentes lugares del planeta, pero dado que nuestra cultura, queramos o no, es la cultura occidental, me remito a los griegos. Cuando se inventa el libro, algunos griegos luego lo criticaron. Siempre criticamos lo moderno porque no nos gusta. Y el argumento era que el libro iba a tener como consecuencia que ya no se ejercitara la memoria, algo que ahora está muy criticado. Ay, no eduquen a los niños para que se aprendan las cosas de memoria. Pues es malo porque finalmente es una cualidad humana que nos permite desarrollar otro tipo de cosas, entre otras la creatividad. Entonces el asunto no es solo aprenderse las cosas de memoria, sino una vez que se aprendieron de memoria, qué hacer con ellas, reflexionar, jugar, inventar, modificar, etc. Bueno, a pesar de esta crítica que se hizo al libro en tiempos griegos, resulta que el libro finalmente no solo no promovió la pérdida del conocimiento memorístico, sino que favoreció la acumulación de conocimiento, de información, etc., y entonces se vuelve
como dirían los abogados, un legado, un patrimonio universal que ha permitido que podamos avanzar en algunas vertientes, en otras a veces vamos para atrás, pero que finalmente ha sido uno de los inventos más maravillosos que ha hecho el hombre. El libro puede convertirse en un amigo con el que dialogo, en un enemigo con el que peleo, puede ser algo que me permite acordarme de cosas, pero también me permite ver hacia el futuro. Entonces, el libro finalmente es un patrimonio, con cualquiera de las definiciones que quieran utilizar, que se han discutido desde ayer y hoy. Es un elemento cultural, pero también favorece el desarrollo económico, porque hay que hacer el papel, hay que hacer las portadas que a veces son de cuero o de otros materiales, es decir, sí promueve una economía mundial, pero también es un objeto cultural que a su vez me permite crear cultura. Asociado al libro, tenemos una parte maravillosa, la organización y la invención de las bibliotecas, y por otro lado, dos problemas que van asociados al libro. Una es la censura y la otra es la destrucción patrimonial. Desde la antigüedad se ha dado esa destrucción patrimonial llamada libro. Una de las más conocidas, pero no la única, fue por supuesto la quema de la Biblioteca de Alejandría, que además casi siempre nos vamos con la idea de que la biblioteca era una biblioteca como esta, o sea, un espacio donde se guardaban libros, y no es así. La Biblioteca de Alejandría era todo un centro cultural donde se hacía ciencia, se hacía tecnología, se hacía filosofía, se hacía historia como lo hacían en esa época, es decir, era un lugar de producción y de creación y de discusión de lo que hace los seres humanos. Este centro, por razones políticas, como siempre, fue incendiado y los maestros, algunos murieron, otros tuvieron que emigrar a muchos lados buscando otras cosas. Afortunadamente, algunos ejemplares por ahí que estaban en el reservorio, como le decían hace algunos siglos, en la librería, no en la tienda, sino en la biblioteca, sí fueron rescatados y se han ido encontrando de maneras fortuitas, algunas como aventura, en algunas bibliotecas en todo el mundo, básicamente en Europa, pero también en América y en otros lados. Bueno, entonces, esa fue una tragedia que recurrentemente se da en el mundo. A lo mejor ya no hay esos incendios provocados como en Alejandría, pero sigue habiendo hurto, desaparición, destrucción de libros, censura de los libros, a veces sin ningún sentido. Y aún aquí en esta maravillosa biblioteca, y en la Biblioteca de Mora, pues ha sufrido estos avatares de los que estoy platicando. El otro asunto con el libro, pues, es que intervienen dos tipos de sujetos. Los autores, bueno, tres en realidad. Los autores, los lectores y los productores del libro. Y el día de hoy, pues, hablaremos un poquito de los tres. Existe otro asunto con los coleccionistas, y que, a ver, en la producción de un libro abre un mercado de cierto estilo, pero al mismo tiempo aparece otra puerta, que es el de los coleccionistas, y con los coleccionistas pues resulta que se vuelve preciosista el asunto, porque lo que buscan es
el tipo de papel, la encuadernación, el tipo de letra, y también el autor y las notas que un lector o un autor hace sobre el libro. Pero no solo ellos, en el caso que nos atañe de la colección Mora, hasta el vendedor de libros. Lo que me permite hacer varias cosas, algo que está de moda ahora, intentar hacer historia intelectual, pero me permite también hacer reconstrucciones de la historia del libro, de la historia de la humanidad y de los intereses de la sociedad en cierto tipo de temáticas. Y no sé por qué les da tanto miedo y dicen, ay, no, es que no quiero hablar de moralidad. Pues también de moralidad. Y el Amadís de Gaula en ese sentido tiene que ver con esta cuestión. Bueno, el autor puede tener varias intenciones, simplemente su propio solaz, su propio desahogarse de todo el conocimiento y todo lo que trae en la cabeza o en el corazón, pero puede ser resultados de un trabajo a veces intelectual, a veces técnico. Los lectores, y como diría Humberto Eco, hay un autor ideal y un lectores ideales que se corresponden, y, pues, y muchas de sus novelas las escribió en este sentido. Y los lectores, pues también somos especiales porque no leemos cualquier cosa. Hay cierto tipo de libros que no son para nosotros, hay cierto tipo de libros que entendemos una parte pero otras no, y por eso el juego de Eco en textos como El péndulo de Foucault o como el nombre de la rosa, que si sabemos latín e italiano ya la hicimos. Si sabemos solo español, pues es una novela muy interesante, pero a lo mejor no la disfrutamos igual. Bueno, la biblioteca del doctor Mora tiene una historia bastante interesante. El doctor Mora, no se puede hablar de guanajuatense en esa época, pero sí nació en un pueblo de indios en Guanajuato, de una familia propietaria de tierras, y fue por su familia que como buena propietaria pues tenía recursos para mandarlo a estudiar a la Ciudad de México. Erró la profesión porque estudió para ser sacerdote y pues la verdad es que no le gustaba, pero eso le permitió saber latín, saber otras lenguas, saber derecho, saber economía, y fue un escritor prolífico, un coleccionista de libros y un excelente lector. La biblioteca del doctor Mora está atrás de mí. Originalmente fue una colección de alrededor de 9,000 volúmenes, muchos están perdidos. Y la mayor parte de estos libros los escribió en el exilio en París. No los escribió, perdón, los compró estando en el exilio en París. Tenía un librero, es decir, un vendedor de libros, y como ven en la imagen, el librero escribe Messier Mora, el número de volúmenes y cuánto costaron. Y esta imagen que estamos viendo es lo que está en el primer volumen de la colección de Amadís, que son 16 volúmenes, 14 volúmenes, y en el primer volumen está esta nota, y cuando empecé a buscar más, porque además es el cuento de nunca acabar con estas cosas, están los 14 volúmenes, y resulta que efectivamente son los 14 volúmenes que se editaron en esta época de la Amadís de Gaula en italiano. ¿Cómo llegaron a Guanajuato? Pues Mora se peleó con los políticos mexicanos, empezando por los liberales, en particular con Lorenzo de Zavala, y tiene que salir de México al exilio con el primer fraude electoral del México independiente. Él ganó las elecciones, pero Zavala dijo que él sí sabía gobernar y que Mora Dios, y luego se quejaba de por qué Mora no lo quería.
y muere en París en la década de 1550, y el gobernador de Guanajuato y los herederos de Mora se contactan, y el gobernador Montes de Oca compra la colección para el Colegio del Estado, y es como llega esta colección de Mora. En los 90 nos costó muchísimo trabajo rearticularla porque estaba totalmente revuelta, a pesar de que había la historia de, ay, en esta vitrina está la colección de Mora. Estaba revuelta con un montón de cosas. ¿Cómo la logramos articular? Bueno, gracias a lo que vimos en la imagen de Messier Mora y tales libros, pero también a que Valentín Gómez Farías, otro político liberal mexicano, fue el heredero de Mora, y Valentín Gómez Farías, más bien la familia de Valentín Gómez Farías, le vende a la Biblioteca Benzo el archivo personal de Farías y los documentos de Mora, que están en la misma colección. Y en esa colección están algunas facturas, que afortunadamente la bibliotecaria de la Benson en esos años nos hizo favor de facilitarnos algunas de estas facturas, y entonces ya fuimos identificando. Y el otro que hizo un trabajo especial sobre el asunto fue don Pepe González, papá de Paco, que dejó un índice, y entonces a partir de estos pudimos articular la colección. Bueno, en esa colección está el Amadís de Gaula. El Amadís de Gaula es un hito en la historia de la literatura hispana. Fue un texto medieval, es una historia de caballeros y damas, como nos las cuentan en los cuentos de hadas, de amores y desamores y princesas encerradas y cosas de ese estilo, y este tipo de aventuras. Que fue muy leída desde el siglo XV y sobre todo en el siglo XVI. En el siglo XVI la leyó Carlos V, la mamá de Santa Teresa de Ávila, San Ignacio de Loyola, y cuanto soldado español sabía leer o se juntaba en las famosas fogatas, en los campamentos de guerra, con aquellos ejemplares de libros de bolsillo que podían meter fácilmente en las, diríamos en México, morralitos, en las faldriqueras, y que leía, el que sabía leer, pues le leía en la fogata, y los demás escuchaban y comentaban. Entonces, pues la gente se sabía de memoria el Amadís de Gaula y todas las aventuras, porque fue una historia en serie, y entonces se sabían las aventuras del Amadís. Se ha descubierto en los últimos años, aunque ya lo había dicho Menéndez Pidal, que lo escribió un personaje que se llamaba Garci Rodríguez de Montalvo, la versión castellana. Probablemente lo que hizo este personaje es recopilar todas las narraciones que existían desde antiguo. Ayer comentando un poco con Enrique, salía de otras novelas contemporáneas que también son de caballeros, pues que algunas son de ellas. Es interesante ver que en México, desde el siglo XVI, se leyeron en español y en lo que llamaban toscano, o sea, en italiano. ¿Y cómo llegaron a México? Había un librero varios libreros que compraban los libros en Europa, se los traían a México y los vendían aquí, y nada es que con un problema, que siempre entran los censores y los puritanos. Bueno, hay algunos libros que la verdad es que sí dan ganas de censurar por mal escritos y porque la verdad no son interesantes. Pero los libros de caballería fueron prohibidos en el mundo hispano porque no eran lecturas edificantes. Entonces había que leer novelas pastoriles, que son muy aburridas, y libros moralistas. Pero en México se leyeron, y entonces hubo algunos juicios ahí de que recogen los libros, y entonces se sabe
qué libros llegaron, como estos de Espejo de Caballería y Don Olivante y Roncesvalles y otros muchos. Algunos todavía se consiguen, desafortunadamente, con versiones de español moderno y entonces se pierde la gracia del libro. Bueno, a ver si me alcanza el tiempo, pero porque viene lo que me pareció muy interesante que descubrí de estos libros que son muy importantes. Los impresores tenían sus marcas propias y estas marcas salen en las portadas de los libros que ellos imprimieron. Identificamos 1, 2, 3, 4, 5 impresores que imprimieron los libros de la Amadís de Gaula, que son los que están aquí en la colección Mora. Son grabados en madera y todos tienen un sentido y un contenido moral. Y la otra cuestión que encontré y que no he tenido tiempo de conectarme con ellos es que existe un proyecto que se llama Proyecto Mambrino y que se ha dedicado al estudio de la Amadís e identificarlo en muchas bibliotecas alrededor del mundo, básicamente en las norteamericanas y en las europeas. No saben que lo tenemos aquí, así es que a lo mejor conviene que no sepan. Bueno, que estas portadas están metidas en la emblemática, es decir, en esta técnica que se desarrolla en el siglo XVI y se va a seguir usando hasta el siglo XIX. Uno de los más importantes es Andrea Alciato, y de ahí los jesuitas, que era un moralista, un jurista, y de ahí los jesuitas van a utilizar esta técnica para escribir libros de teología y otros libros como Los espejos del buen príncipe cristiano, es decir, libros de teoría política. Siempre nos venden la idea de que aquí solo Maquiavelo, no es cierto. Los españoles tenían su propia teoría política, antimaquiavélica por cierto, y que está escrita en estos espejos del buen príncipe cristiano. Bueno, el emblema rápidamente cuenta una historia, utiliza una imagen y o sea, es visual, tiene un texto y trabaja pues con la lingüística. Entonces, esto se llama pictura, la imagen, y lema o mote, el texto. Y no se ve no, sí, ahorita. Van a aparecer varias imágenes. Una es la de las sibilas, y ya sabemos que estas son personajes griegos que adivinaban el futuro. Hay muchas sibilas, algunos autores dicen que hay 12, pero probablemente haya más. Que es la pictura, muy bonitas porque tienen ahí árboles y rosas y traen un libro en la mano y están vestidas al estilo griego y traen un lema que dice en italiano, traducido más o menos, ahí sí, si alguien sabe mejor y me las corrige, bienvenida a la corrección. Tan fuerte es mi texto como mi presagio. O sea, el texto, la escritura es tan fuerte como lo que yo puedo adivinar. Es decir, hay que leer el libro. Esta es una de las sibilas y no están totalmente identificadas porque no están todos los atributos que están descritos en los libros de emblemática, pero ahí la llevamos, ¿sí? Ahí está la última. Luego aparece otro editor que pone un emblema que es la humildad. Este es muy interesante. Agradezco al Seminario de Historia Virreinal porque gracias a ellos descubrieron algo que yo pensé que era una mancha de tinta y resulta que no. Este emblema tiene una mujer desnuda, del otro lado está un león, si lo alcanzan a ver, aquí hay un león que está pisando a la mujer, y por aquí, ¿lo ven? Está un ratón. Entonces, lo que dice el emblema, traducido al español más o menos es: la humildad es el rendimiento de todas las cosas, o la humildad vence todas las cosas.
Bueno, identificamos aquí que se está remitiendo a la fábula de Esopo, del cuentito este de León y el ratón, en el que el ratón empieza a darle lata al león, el león le pide que lo perdone la vida, el león no quiere, pero lo convence, y luego el león cae en una red de cazadores y el ratón lo salva de la red del cazador, y entonces la moraleja es: no conviene desdeñar la amistad de los humildes. Y si van viendo, podemos hacer la liga con la temática del Amadís, que es interesante. Aquí viene otra que es muy extraña. Es un caballero andante montando un lobo. Y lo que dice es, nuevamente a partir de muchos errores corregidos, perdón, ahí se me fue, me faltó una D, lo vuelvo a imprimir. ¿Sí? Ahí está la imagen. El otro es un avestruz, y ya saben que el avestruz se esconde la cabeza en la tierra, y que dice, y en los libros de emblemática de la época lo que dice es que tenían la idea de que los avestruces eran unas aves muy extrañas y que podían comer hasta afuera, no les pasaba nada. Entonces, nada dura una digestión. Y pues así es la lectura, ¿no? A veces. El avestruz. El otro es un pelícano, que es un símbolo cristiano finalmente, y hay toda una tradición de que se asemeja a Cristo, que da la vida por salvar a los fieles, y tiene que ver con que hay toda una historia de que los pelícanos le daba de comer a sus 3 hijitos, finalmente lo matan y les acaba dando se están muriendo de hambre, los alimenta con su sangre y entonces les da nueva vida. Y dice, hiéreme para alimentarte, o también puede significar ofenderme, solo alimenta. Es decir, me estás rezongando porque tienes hambre y en lugar de morirme o de irme a otro lado, eso me hace crecer y te doy el alimento que necesitas. Me gusta mucho esta imagen. Bueno, y ya nada más para terminar, como se puede observar en los 5 emblemas empleados como marcas tipográficas, los impresores conjugaron en esta forma de expresión gráfica múltiples elementos de la cultura europea que desde la antigüedad han nutrido a los sistemas de pensamiento y formas de interpretación de la realidad. Por ello es necesario utilizar claves hermenéuticas que remiten hasta la cultura griega y la cultura germana, es decir, claves hermenéuticas diferentes para poder darles el significado adecuado en el contexto que se presenta. De ahí la dificultad de entender la intención del autor y de quien utiliza el emblema, en este caso de los impresores, pero que de alguna manera tienen que ver con el contenido del Amadís. Desde los celtas nórdicos, latinos, griegos hasta los romanos, han contribuido a la creación de la cultura gráfica europea, que ha servido para transmitir propuestas de comportamiento, advirtiendo sobre sus posibles consecuencias. En la Edad Media fueron reinterpretadas a la luz del cristianismo, sin embargo, no perdieron todos sus significados. Por ejemplo, el lobo o el león, que a veces están asociados con la crueldad, la vileza, en fin. Y valga esta presentación como una introducción al estudio del uso de los grabados y los emblemas en los libros que se encuentran, no solo en la Biblioteca de Armando Olivares, sino en muchos repositorios mexicanos, y que después de todas las discusiones, pues también les afecta la destrucción, la falta de conservación, la falta de recursos, el olvido y otra cuestión muy interesante que es la ignorancia. Entonces, cuando ignoramos lo que tenemos, pues se destruye fácilmente. Entonces, para mí este ejercicio ha sido muy placentero, muy difícil, y todavía tiene muchas posibilidades porque están estos libros del Amadís, pero hay muchos otros libros que tienen emblemas en esta biblioteca.
Muchas gracias.